Muy buenos días. El día de hoy me gustaría platicarles un poco sobre una hermosa festividad que a mí en lo personal me encanta, la Navidad. Yo creo que a la mayoría de los que están viendo este video les encanta estas fechas que rodean todo el mes de diciembre, y sin temor a equivocarme seguramente será nuestra favorita de muchos. Me gustaría platicarles o adentrarnos un poco sobre cómo fue que la Navidad surgió en México, cuáles son los orígenes de todas estas festividades que giran en torno a lo que conocemos como el solsticio de invierno. El solsticio de invierno, haciendo un poquito de introducción, es una etapa dentro de nuestro calendario que se ubica dentro de los días 20 a 22 de diciembre, en el caso de los que vivimos en el hemisferio norte de la Tierra, y entre el 20 y 22 de junio para los que viven en el hemisferio sur, o sea, debajo del Ecuador, ¿no? Y pues espacialmente nos ubica lo más alejado del Sol. La Tierra se encuentra en su movimiento de traslación, o sea, el movimiento que hace alrededor del Sol, lo más alejado del Sol posible. Y aunque pudiéramos pensar que realmente no es tanto lo que se aleja, en la naturaleza nosotros vemos reflejados todos estos consecuencias de estar lejos del Sol. Bajan las temperaturas. Nosotros actualmente aquí en Cuautla, donde estoy grabando este video, tenemos una deliciosa temperatura de 19 grados en la mañana, lo cual para nosotros que, no sé, en el solsticio de verano, alcanzamos temperaturas de 35 a 42 grados aproximadamente. Entonces representa pues descansar un poquito, disfrutar el clima. Pero bueno, para algunas otras ciudades de México pues representan temperaturas muy bajas, climas muy gélidos, y pues obviamente también es bastante difícil de sobrellevar, ¿no? Sin embargo, a nivel espiritual, a todos nos mueve la Navidad, a todos nos mueven estas festividades que se asoman en el mes de diciembre. Las culturas antiguas que había en México antes de la conquista de los españoles ya celebraban estas fechas, obviamente no con el nombre Navidad como tal, pero ellos ya las celebraban. Algunas culturas, como la cultura maya, que todos conocemos, es una cultura muy avanzada, fue una cultura muy avanzada, tenían conocimientos muy avanzados también en toda esta parte del cosmos, en el conocimiento del cosmos y el movimiento de la Tierra. Entonces sabían perfectamente que había un movimiento que los alejaba mucho del Sol, y a este movimiento ellos le daban una implicación, tal vez no vamos a llamarla mágica como tal, pero sí sabían que cuando llegaba a este punto, este solsticio de invierno, las condiciones de la Tierra, tanto física como energéticamente, se prestaban para que a nivel energético el ser humano pudiera depurar su energía. En este caso, la festividad de solsticio de invierno, o también conocida por muchas culturas como Yule, en el caso de la cultura celta, nos permite o nos da o abre una ventana de oportunidad para que los seres humanos podamos depurar nuestra energía a nivel espiritual. ¿A qué me refiero? Hay usos de muchos elementos de la Navidad que están asociados, por ejemplo, a limpiar las culpas, como es el caso del pino, el tradicional pino que nosotros ponemos en nuestras casas. Vamos a ir viendo poco a poco todos los elementos que giran en torno a esta hermosa tradición. Despuésito de la conquista, que fue casi acercándonos a los años 1500, ¿no? 1492, cuando llega Cristóbal Colón a América. Más o menos en el año 1526, el rey Carlos V recibe una carta de un misionero español que estuvo varios años aquí en territorio mexicano y aprendió la lengua y aprendió de las tradiciones de los indígenas. Este misionero se llamaba Fray Pedro de Gante. Recibe una carta de él donde él explica que todas estas culturas ya poseían cierto folclore, ciertas tradiciones que ellos habían heredado de generación en generación. Les invitaban a celebrar estas fechas
¿sí? Con diferentes festividades, con diferentes rituales. Y lo que este misionero empezó a hacer fue ir incluyendo elementos de la religión católica, de la religión cristiana, a estas festividades, con la intención de ir adoctrinando o ir llevando hacia el catolicismo a todos estos indígenas. Como resultado de esta mezcla que existe entre las costumbres heredadas de estos misioneros españoles con las costumbres que ya teníamos nosotros aquí en América, pues surge lo que nosotros conocemos actualmente como las celebraciones decembrinas, ¿no? En este caso, las celebraciones decembrinas vienen desde la celebración del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, cuando llegan los Reyes Magos, ¿no? En la tradición. Todo este trayecto entre el 12 de diciembre y el 6 de enero nosotros lo conocemos como este recorrido del Guadalupe Reyes, ¿no? También a partir del 16 de diciembre, con la celebración de la primera posada, pues empiezas a vivir varios días de celebraciones de las posadas, que culminan el 24 de diciembre con la celebración del nacimiento del niño Jesús. Todo esto es ya una mezcla de las costumbres que había en los pueblos indígenas con las costumbres que los misioneros españoles traen a América, lo cual da como origen o resultado las celebraciones navideñas que conocemos nosotros en México en la actualidad. Y si bien estas festividades son esperadas con mucho deseo por todos nosotros como mexicanos y en general por los seres humanos, por todo lo que representan, debemos ser conscientes de que el hecho de estar apartados de nuestra fuente de luz, de nuestra fuente de vida, que es el sol, también trae hacia nosotros una etapa que nos invita a la reflexión de todo este ciclo de un año que hemos ejecutado, de todas nuestras buenas y malas decisiones, de todas las situaciones que vivimos durante todo el recorrido de este año. Y es como hacer una especie de reflexión de qué tan bueno o qué tan malo nos pintó el año. Entonces, el hecho de estar apartados del sol nos invita a la reflexión durante lo que conocemos como la noche más larga del año. Y pues es aquí donde muchos elementos de la Navidad que nosotros conocemos y utilizamos todos los años cobran un sentido diferente, y es el que me gustaría explicarles. Elementos como, por ejemplo, el árbol de Navidad. El árbol de Navidad es uno de los elementos más emblemáticos de la Navidad y tiene una carga mística, una carga mágica muy importante que nosotros no logramos apreciar. El Sabbat de Yule o el solsticio de invierno está asociado con ciertas plantas mágicas o árboles mágicos, y uno de los más importantes es precisamente lo que conocemos como pino. Pero bueno, los árboles como son los pinos, los abetos, los cedros forman parte de esta celebración. ¿Qué significado, qué simbolismo tiene el pino dentro de esta festividad? Bueno, el pino está asociado energéticamente con la depuración de las culpas a nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros colocamos un pino en nuestra casa y lo decoramos y de alguna manera hacemos un ritual en familia, porque el árbol se pone en familia, el árbol se pone estando en un ambiente de cordialidad, de paz, de amor, donde invitamos a nuestros seres queridos y a los más pequeños les enseñamos cómo se debe de poner la Navidad en la casa. El pino representa este filtro que nos permite limpiar o depurar las culpas dentro del hogar. El pino tiene energéticamente esa hermosa función de ir depurando estas energías de la casa.
Nosotros recuerden que la casa la construimos y la formamos como un hogar, y dentro de ese hogar la energía de todos los seres que habitamos en ella pues obviamente se manifiesta. Y cuando una casa es próspera, cuando la energía de los habitantes es una energía limpia, brillante, que se encuentra en paz, que está en equilibrio, la casa lo refleja. La casa lo refleja porque es un ambiente que cuando tú llegas dices: ¡ay, qué bien se siente estar aquí en esta casa! Me siento muy contenta, me siento querida, siento que mis ideas fluyen, siento que mi creatividad sale, ¿no? Entonces tú te das cuenta rápidamente cuando una casa está sana. Pero ¿qué pasa cuando una casa se encuentra oscura, triste, apagada, fría? Muchas veces las personas que habitan en ese hogar, pues obviamente traen arrastrando muchas cosas, energéticamente se encuentran deprimidos, se encuentran tristes, están enojados. Todas estas energías de baja densidad se impregnan en el hogar. ¿Y qué es lo que hace el pino? Bueno, el pino viene a depurar y a transformar esa energía con la intención de que nuestro hogar inicie el año con una energía renovada y diferente. Entonces el pino, si ustedes se dan cuenta, tiene una representación y un simbolismo súper importante dentro de nuestro hogar. Otra de las plantas importantes que nosotros podemos utilizar en Navidad es lo que conocemos como acebo. El acebo tiene una energía de protección, de alejar energías densas o energías negativas que puedan acechar o depredar a nuestro hogar. Y normalmente es la que se utiliza para la construcción de las coronas navideñas. Entonces, si ustedes tienen la costumbre de elaborar o de poner en su casa coronas navideñas, yo les aconsejo que las hagan manualmente y con elementos naturales que incluyan el acebo en caso de requerir protección. También pueden utilizar ramas de pino en caso de requerir que haya depuración de estas energías, que es lo que platicamos hace un momento. Entonces el acebo lo vamos a encontrar en la construcción de las ya famosas coronas navideñas. Les invito a que construyan sus propias coronas y a que regalen coronas a sus seres queridos como un símbolo de protección y de buen augurio para el año que va a comenzar. Incluso les comparto que nosotros en la familia ya tenemos la tradición de fabricar las coronas navideñas y siempre lo hacemos justamente durante el solsticio de invierno. En este año lo vamos a hacer el 22 de diciembre y siempre se unen amistades muy cercanas y familia a construir estas coronas. De hecho, vamos a compartir un poco sobre el ritual de cómo las construimos en un video posteriormente que vamos a estarles subiendo a la página. El muérdago es otra de las plantitas que está presente durante estas festividades. A lo mejor aquí en México no es tan común utilizarlo, pero si han visto a películas extranjeras, en este caso en Estados Unidos, es muy común que en lo que es la época decembrina cuelguen ramas de muérdago en diferentes partes de las casas, y cuando uno pasa debajo de esa rama de muérdago tienes que besar a la persona que está contigo, ¿no? ¿Por qué razón pasa esto? ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, el muérdago está asociado con la pacificación o el fin de las discordias, ¿sí? O sea, el fin de las peleas. Entonces, por eso es que el muérdago se utiliza con este propósito. Podemos utilizarlo en elementos decorativos como son floreros dentro de nuestra casa para poder de alguna manera pacificar el ambiente. Si hay rivalidades familiares, si hay problemas, podemos utilizarlo con la intención de que todas estas peleas, los pleitos, disminuyan o desaparezcan. Y si nos vamos un poco más atrás, a las culturas más antiguas, podríamos platicar en este caso sobre una que históricamente ha sido considerada como una cultura mágica y muy especial, los celtas. Los celtas en su momento
también celebraban el solsticio de invierno y para esta celebración ellos tenían un nombre diferente. Ellos le decían Yule. Y en este solsticio de invierno celta se llevaban a cabo rituales muy asociados con la parte de la purificación de las energías. Los celtas creían en las segundas y terceras oportunidades. ¿Qué significa? Los celtas creían que todos los seres humanos teníamos derecho a una segunda oportunidad. Y el solsticio de invierno para ellos era el momento ideal para poder recibir esta segunda oportunidad. Arrepentirte de todos tus malos actos y poder transformarte en una persona nueva y diferente. Y si ustedes se dan cuenta, algunas de las plantas que ya platiqué están orientadas precisamente a eso. El pino con esta parte de transformar las culpas, el muérdago con esta parte de la pacificación o de eliminar las discordias, y las demás plantas que estuve platicando tienen precisamente ese objetivo: transformar la energía del ser humano y convertirlo en una mejor versión de él mismo. Pues entonces tenían un conjunto de rituales que ellos hacían que les ayudaban o que contribuían a transformar estas malas energías dentro de los seres humanos. Y entonces para los celtas era una de sus hermosas tradiciones el ir al exterior, buscar un árbol fuerte, un árbol mágico, y llevarlo a su hogar. Es de ellos de donde nos viene esta tradición de poner un árbol de Navidad. Este árbol escogido para la celebración, los druidas eran los encargados de irlo a buscar, de traerlo, y se hacía un hermoso ritual para poder bendecir este árbol que se metía en la casa, ¿no? El ritual de los celtas consistía en, como les comentaba, ir primero a recortar el árbol. Obviamente ellos tenían unas áreas protegidas sagradas donde se cultivaban los árboles que ellos utilizaban. Energéticamente estos árboles estaban al servicio para, llegado el momento, pues pudieran ser cortados, obviamente. Y para poder cortar un árbol, pues se hacía una especie de ritual donde se pedía al árbol el permiso para ser ofrendado, se recortaba y se dejaba algo en cambio, como por ejemplo podrían ser semillas para darles de comer a los pajaritos que están alrededor, algunas flores, algo que representara un agradecimiento por parte de la persona hacia el árbol por ofrendarse. Una vez que ya el árbol estaba cortado, o en el caso de nosotros, que pues normalmente no vamos a cortarlo, sino que vamos a un supermercado y compramos uno, o con la persona que llega a vender árboles de fuera, o incluso si tenemos un árbol artificial en casa, porque hay quienes no gustamos de poner árboles naturales, sino de poner árboles artificiales por esta parte de la tala inmoderada. Bueno, la intención real de este ritual del árbol de Navidad es que toda la familia esté reunida, como ya les había platicado anteriormente. Se invita a la familia de casa, obviamente. Acuérdense que estamos depurando las energías de la casa y pues obviamente la casa adquiere la energía de los familiares que vivimos en ella. Se pone una música navideña, se prende un incienso, el incienso o una copalera con copal. Estos humos sagrados, estos humos mágicos ayudan a cargar de buena energía a nuestro árbol o cargar de buena energía a nuestro espacio, y se empieza a decorar el árbol como nosotros pues ya lo hemos hecho, ¿no? Se decora con todos los elementos que se quieran colgar. Se aconseja que sean lo más naturales posibles, pero bueno, yo sé que actualmente no es tan fácil contar con elementos naturales, no pasa nada. Al finalizar, cuando ya el árbol está decorado completamente, vamos a utilizar sal de grano y la vamos a poner alrededor de todo nuestro árbol con la intención de proteger la energía del árbol o de proteger la intención que estamos depositando en el árbol. En este caso,
la intención de depurar energías, la intención de convertir energías densas en energías más lumínicas, más brillantes, más armoniosas y poderle dar una especie de contención a nuestro árbol. Una vez que nosotros hayamos hecho eso, podríamos hacer una especie de bendición a nuestro árbol, todos unidos, y agradecer el propósito del árbol presente en nuestras casas. Y pues una vez terminada esta bendición, pues ya lo único que queda es celebrar nuestras fiestas decembrinas. Acuérdense que también la celebración de hacer las coronas implica todo un ritual, un misticismo muy bonito que acompaña la elaboración de las coronas. Yo les comentaba hace un momento que nosotros elaboramos las coronas siempre en el solsticio de invierno y es una forma muy bonita en la cual nosotros compartimos algo de nuestra magia como mujeres a otras mujeres o a otros hombres. Les voy a platicar un poquito sobre en qué consiste esta ceremonia de hacer las coronas. Bueno, esta ceremonia es de origen celta. Lo que hacemos es juntarnos en tribu, ahora sí, hablando de tribu como este grupo de hombres y mujeres que estamos siempre juntos, que celebramos todas las festividades, como es el equinoccio de primavera y como es Día de Muertos y todas estas festividades tan importantes que se celebran anualmente. Y todos llevamos elementos decorativos para compartir. De preferencia deben de ser listones, deben de ser elementos naturales como por ejemplo dulces o frutos secos, semillas, campanas, estrellas, elementos decorativos que tengan que ver con la Navidad. También llevamos comida para compartir entre todos y la intención de esta ceremonia es darnos contención como grupo y también el empezar a tejer las coronas. Una vez tejida la corona, utilizamos todos los elementos decorativos que trajimos todos por separado para ir adornándolas. Y hay algo muy bonito que a mí me gusta bastante sobre esta ceremonia, porque nadie se teje su propia corona, o sea, nosotros tenemos que pedirle a alguien más que teja la corona para nosotros. Es un regalo. Acuérdense que este solsticio de invierno, Yule, es una época para regalar buenas intenciones. Entonces la corona tiene que ser regalada también. Una vez que la corona está lista, una mujer sabia nos ayuda a interpretar la corona. Ella, en el conocimiento de todos los elementos, del mensaje que transmiten las flores, los elementos decorativos y la planta o las ramas que se eligieron para la construcción de esa corona, hace una lectura de la corona. Es como una especie de oráculo que se abre a todo el ciclo completo de este solsticio de invierno al siguiente. Entonces es una interpretación muy bonita sobre el buen augurio que vaya a traer el siguiente año para la persona que recibe la corona. Es una ceremonia llena de mucho misticismo, de mucha magia, pero también de mucho amor y de mucha unión. Y prosiguiendo con los elementos de las festividades decembrinas, tenemos el nacimiento. El nacimiento en muchas culturas, sobre todo las culturas que adoptamos la religión católica, pues está asociado con la representación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer nacimiento que fue hecho en barro en la ciudad de Nápoles, en Italia. Y fue adoptado en México a través del proceso de evangelización, que ya hemos platicado en otros videos, y de esta manera nosotros adoptamos la tradición de poner el nacimiento. En el estado de Veracruz hay una tradición muy bonita que es cantar la rama. Toda mi vida pensé que la rama era una tradición mexicana y que todo México la conocía. Sin embargo, ya después cuando crecí me di cuenta que en muchas ciudades de México no conocen lo que es la rama. Nosotros los jarochos tenemos la música en el alma y la rama para nosotros es una celebración muy bonita. Aquí en el puerto, bueno, aquí en Veracruz, se acostumbra mucho
que un grupo de amistades, de personas que se ponen de acuerdo, entonan sones que están dedicados al nacimiento de Jesús y van de casa en casa cantando estos sones acompañados de una rama, o sea, literalmente es una rama de un árbol que es decorada con elementos como pueden ser farolitos, lucecitas, serpentina, se hacen unas lámparas de lima que llevan unas velas adentro también. Todos estos elementos decoran la rama y se lleva un nacimiento precisamente, una cajita forrada que en su interior tiene la representación del nacimiento que nosotros conocemos, o sea, a la Virgen, a José, al niño Dios, ¿no? Y se cantan estos sones y vamos de casa en casa y la casa que recibe a los cantantes pues les premia con una aportación económica. Es una tradición muy bonita que yo desde chica la conocí, incluso he salido muchas veces a cantar la rama y que poco a poco se ha ido perdiendo. Sin embargo, la verdad vale mucho la pena que sean cual sean las tradiciones que ustedes tengan en su zona o en su región, las vayan transmitiendo a los más pequeños. Yo sé que en algunos otros estados hay tradiciones muy bonitas también que se llevan a cabo en esta época decembrina y los invito mucho a que sigan transmitiéndolas a los más pequeños. El nacimiento, en la actualidad, pues nosotros estamos acostumbrados, la mayoría de los hogares mexicanos, a ponerlo junto con el árbol de Navidad. Y es una representación muy simbólica del nacimiento de Jesús. Para todos los que somos católicos, es casi una obligación poner el nacimiento dentro de nuestros hogares. Y como les comentaba anteriormente, a partir del 16 de diciembre se celebran las posadas. Las posadas se celebran y la última es precisamente el 24, que es cuando celebramos el nacimiento de Jesús. Las posadas tienen también un elemento muy importante, muy simbólico y representativo, que son las piñatas. Normalmente cuando se hace una posada, se canta la posada y también se rompe la piñata. Cantar la posada significa pedir posada para el nacimiento de Jesús. Y la piñata, que tradicionalmente se rompe en una posada, es una piñata de 7 picos. Esta piñata representa los 7 pecados capitales y es de alguna manera el simbolismo del ser humano de querer acabar con estos pecados capitales que son los que normalmente ejecuta diariamente o a lo largo de su vida. Es una oportunidad muy simbólica de romper con estos malos patrones de comportamiento, ¿no? Muy asociado con todo lo que hemos platicado que representa la Navidad. Si ustedes se dan cuenta, todos los elementos que giran en torno a las festividades decembrinas son muy simbólicos. Y el último de ellos que me gustaría platicar, que es el más importante a mi parecer, es la cena de Navidad. La cena de Navidad tiene elementos muy místicos que también nosotros a veces pasamos por desapercibidos, como por ejemplo el ponche. El ponche de Navidad es una bebida que si bien la podemos hacer en cualquier otro momento del año, en Navidad tiene un objetivo diferente. Recordando que estamos lejos del sol y que obviamente las enfermedades respiratorias pues son más comunes en esta época, el ponche de frutas tiene una función muy nutritiva. Nutre nuestro cuerpo, pero también nutre nuestra alma. A nuestro cuerpo lo ayuda porque fortalece las defensas, ¿ok? Todos estos elementos del ponche contienen elementos con altas cantidades de vitaminas, sobre todo vitamina C, que es muy importante que nosotros consumamos durante este periodo tan frío. Y también de forma espiritual nos da el cobijo y el amor familiar. Cuando damos un sorbito a nuestro ponche, ¿qué sentimos? ¿Qué sienten ustedes cuando toman su ponche? Una especie como de consuelo, de acompañamiento.
¿sí? Y eso es precisamente uno de los objetivos del ponche, darle consuelo a nuestra alma. Obviamente ya toda la parte gastronómica también depende mucho de la zona de México o del mundo en la cual estemos. En algunos lugares es tradicional hacer bacalao, romeritos, pierna, pozole, dependiendo de la zona, ¿no? Esto ya queda a cuenta y gusto de las tradiciones familiares que hay dentro de cada familia. Sin duda la Navidad es una de las celebraciones favoritas de nosotros como mexicanos, pero también a nivel mundial. Es una de las tradiciones más queridas por todo lo que representa. Y espero que el haberles platicado un poco sobre los elementos de esta época decembrina y todo su simbolismo les haga ver la Navidad de una forma diferente. Bueno, y si ustedes quisieran llevar la Navidad también a sus altares personales o a los altares que tienen en casa, lo único que tenemos que hacer es incluir elementos que tengan que ver con esta hermosa celebración. Como por ejemplo, podemos utilizar colores fríos para decorar el altar, como por ejemplo un lienzo de color plateado, azul o blanco. También podríamos utilizar los colores tintos, como puede ser el rojo, el color vino e incluso el color verde, ¿sale? Todos estos elementos están asociados a las festividades decembrinas. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el rojo es un color que si nosotros hacemos la analogía con los chakras de nuestro cuerpo, el rojo es el primer chakra y este chakra está asociado con el arraigo a la tierra. Entonces el color rojo nos permite conectarnos con las energías de la tierra para poder empoderar nuestra persona, empoderar nuestro ser. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, el color blanco para decorar nuestro altar en un lienzo, pues podríamos estar evocando a toda esta parte espiritual que tiene que ver con la decoración. Si utilizáramos el color plateado, estamos hablando de una conexión a nivel diferente con el universo. Pero si usamos el color dorado, estamos hablando de una conexión energética muy fuerte con el Creador. Entonces, todos los colores que giran en torno a las festividades decembrinas también juegan un papel muy importante. Ahora, no hay un límite en las cosas que nosotros queramos usar para poner en nuestro altar, pero pues ya conocemos que el altar de 5 elementos lleva detalles u objetos relacionados con los 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Entonces podemos agregar a nuestros elementos frutas secas, semillas, nueces, muérdago también podemos utilizarlo, copos de nieve representados en elementos artificiales, obviamente, que podemos también colocar dentro de nuestro altar, bastones de caramelo, campanas, las campanas de Adviento, ¿sale? Estas campanas también las podemos utilizar en el elemento aire, o ruedas solares o elementos solares también son una excelente forma de poder establecer una conexión con el sol, porque acuérdense que nos encontramos muy lejos del sol, entonces es una manera de poder continuar teniendo esta conexión directa con el sol. Entonces, si ustedes quisieran llevar la Navidad también a sus altares personales y familiares, lo pueden hacer incorporando estos elementos y van a obtener mejores resultados en todo lo que ustedes quieran agradecer. Yo les invito a que abran su altar durante toda la temporada decembrina y agradezcan por todas las cosas buenas que este año nos ha dejado. Y bueno, espero que este video les haya ayudado a conocer un poco más sobre el misticismo de los elementos de la Navidad. Yo la verdad estoy muy contenta de haber hecho este video, muy contenta de poder platicar con ustedes y transmitir un poco de todo el simbolismo y de toda esta cultura tan hermosa que gira en torno a nosotros los mexicanos, pero que no es nada más de nosotros los mexicanos, sino que alrededor del mundo es la festividad más celebrada. Entonces, quisiera desearles, ya por último, unas hermosas fiestas,
en unión y comunión con sus familiares, con sus amigos, las personas que ustedes aman y que tienen en el corazón. Y deseo de todo corazón que este próximo año esté lleno de bendiciones enormes para sus casas, para sus familias, que la salud reine, que las bendiciones de Dios estén dentro de sus casas y que este próximo año esté lleno de muchos éxitos y de poder conseguir todo eso que nos hemos empeñado y que nos hemos esforzado por lograr obtener. Entonces, mis mejores deseos para estas hermosas fiestas, pásenla muy bonito, un abrazo con mucho cariño, escríbanme si tienen dudas sobre algún otro elemento que se me haya pasado compartirles, con todo gusto puedo contestar sus mensajes y les mando un abrazo muy fuerte a todos, cuídense y feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bye.